Egunon, buenos días. Mi nombre es Ainhoa Ezeiza. Trabajo en la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco, en Vitoria-Gasteiz, en Álava, en el Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Y antes de nada, me gustaría agradecer que se haya incluido esta comunicación, teniendo en cuenta que es un proyecto que está en curso. Y por eso voy a contar cuáles son los objetivos del proyecto, el proceso que se está llevando a cabo y alguna cosa relacionada con los resultados intermedios o las formas de evaluación. El problema que habíamos detectado era que el alumnado de primer curso del grado de educación primaria, que es el alumnado con quien trabajo, no conocía apenas nada sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, únicamente algo que habían recogido desde los medios de comunicación o de alguna declaración institucional, pero nada que pudieran verbalizar o exponer. Y sin embargo se les pide conocer los ODS ya en el primer curso para relacionarlos con un trabajo, con fuentes documentales que tienen que realizar como trabajo interasignaturas. Además, por supuesto, de otras asignaturas en las que van a ir trabajándolos a lo largo de la carrera, debido, entre otros motivos, que la nueva ley educativa y el nuevo decreto del Gobierno vasco los incluyen en el currículum. Por eso pensamos que era importante que desde primer curso fueran conociendo en qué consiste esta agenda. Con este fin hemos trabajado en el marco de la asignatura que se titula Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua vasca y castellana en educación primaria 1. Ese es el título de la asignatura. Y consiste básicamente en el desarrollo de la alfabetización académica universitaria y también el desarrollo de la oralidad en lengua vasca, porque al alumnado se le exige un B2 en lengua vasca para ingresar en la universidad, pero ese nivel no es suficiente para abordar la complejidad de la titulación ni para realizar adecuadamente sus prácticas. Por lo que una de las prioridades de esta asignatura es también el desarrollo de habilidades comunicativas orales en euskera, además de la alfabetización académica universitaria. Es en esta parte de la asignatura, en la parte en la que trabajamos las habilidades comunicativas orales, donde se sitúa el proyecto relacionado con los ODS, al considerarse muy interesantes los ODS para provocar debates, desarrollar el pensamiento complejo y crítico y la comunicación oral en general. El proyecto es crear un juego de cartas tipo coleccionable para trabajar los ODS en un centro educativo. Eso es un poco donde se sitúa al alumnado para que comprendan que ese juego de cartas sería para que lo pudieran manejar niñas y niños de educación primaria. Lo valioso de que sean cartas coleccionables es que para jugar con este tipo de cartas, cada grupo que juega puede generar sus propias reglas y además son juegos comunicativos, es decir, el uso de cada carta en cada jugada requiere que la persona que la juegue la interprete para hacer un uso de ella. No tienen usos predeterminados esas cartas, sino que tienen algún tipo de información, pistas o interpretaciones posibles a la hora de hacer uso de ella. Ahí en pantalla os dejo cuál es la situación inicial para tener una idea. Entonces, con el trabajo de los dos grupos que hay en nuestra Facultad de Educación Primaria y cada uno de los subgrupos que se crean en cada clase, se juntan todas las creaciones para tener un mazo de cartas coleccionables con las que todo el alumnado de primer curso del grado de Educación Primaria pueda jugar. Cada semana tenemos 2 sesiones. En una de las sesiones trabajamos la alfabetización académica universitaria y en la segunda, que son sesiones de 2 horas, nos organizamos de esta manera. En la primera parte del tiempo se leen los materiales escritos y se comienzan los debates. Y en la segunda parte tienen que crear una carta de forma grupal, apoyándose en habilidades creativas y plásticas. Esta creación, esta fase, ayuda a un nuevo debate sobre los ODS que estemos trabajando, ya que la propia creación ayuda a regenerar los debates, profundizándolos, ampliándolos, y ahí es donde vuelven a las lecturas para hallar nuevas pistas para crear una buena idea para hacer la carta. Centrándonos en los recursos escritos que manejan tanto para el debate como para imaginar y crear una carta coleccionable, se combinan diferentes géneros textuales. Normalmente la sesión comienza con el visionado del breve vídeo creado por UNESCO Etxea, la Asociación del País Vasco para la UNESCO, en relación al ODS que se va a trabajar.
porque UNESCO ha hecho un vídeo con cada uno de los ODS. A partir de ahí se presentan los materiales. Normalmente suelen ser más o menos estos. ¿Cómo explica el ODS que vamos a trabajar el informe Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Objetivos de Aprendizaje de la UNESCO, para situar el debate en el entorno educativo? Añadimos algún material gubernamental donde se despliega el ODS que estamos trabajando, por ejemplo del Gobierno vasco o una diputación foral, para comprender después cómo se cristaliza o se materializa el ODS en políticas gubernamentales. Como lo que queremos es provocar una apertura, un disenso, ¿no?, un debate más complejo que tenga más aristas, incluimos algún material que contraste los conocimientos que se conocen comúnmente sobre el ODS que estamos trabajando, y generalmente suele ser alguna noticia de prensa, porque tiene una lectura por una parte rápida, pero al mismo tiempo ayuda a esa complejidad. Y después se añade alguna cosa, puede ser una cita, un recorte, un extracto de un artículo académico sobre el tema, o a veces puede ser también una imagen que llame la atención. Pongamos un ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, agua limpia y saneamiento. Estos son los recursos que tiene el alumnado. Por una parte, las metas definidas por el Gobierno vasco para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas, de su documento Contribución Vasca a la Agenda 2030. Por otra parte, como hemos comentado, los objetivos de aprendizaje cognitivos, socioemocionales y conductuales definidos por la UNESCO. Para dar a entender la importancia de este ODS, añadimos el texto introductorio al informe sobre la gestión de la sequía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y para plantearlo de forma crítica, añadimos el artículo escrito por Silvia Ribeiro en Lo que somos, titulado Las guerras del agua no son virtuales, que es un artículo sobre la relación de las empresas tecnológicas en la explotación de los acuíferos. Como veis, se trata de leer y manejar materiales de lecturas diversos que permitan nuevas ideas y que permitan diferentes tipos de contraste. Los criterios de evaluación de este proyecto se formulan a modo de interrogante para compartirlos en clase y debatirlos, que son: hemos podido trabajar con compañeras y compañeros que no conocíamos, porque claro, han llegado a la universidad, no conocen a nadie o a casi nadie y tienen que ser capaces de debatir y crear unas cartas de forma significativa, algo que tiene una gran dificultad porque al principio, al no conocerse, tienen más miedo a disentir sobre la idea principal que se haya planteado en el debate. Y a medida que se van conociendo pueden complejizar los debates. Otra pregunta sería: ¿hemos trabajado en euskera con continuidad? Porque muchas de las personas que llegan a la facultad no tienen costumbre de hablar en euskera, normalmente hablan en castellano y eso hace que no puedan desarrollar su competencia comunicativa en lengua vasca. Y bueno, este es un tema bastante complejo por todas las cuestiones sociolingüísticas que lo rodean, pero es una de las propuestas que se les hace en los grupos, que el trabajo que hagan, tanto el debate como todo el proceso de creación de la carta, lo hagan en euskera, cosa muy interesante porque les empuja a que en esas relaciones interpersonales intragrupales también utilicen la lengua vasca. Otra interrogante es: ¿hemos ido más allá de las primeras ideas que se nos han ocurrido para profundizar en el debate de forma crítica con ayuda de las lecturas proporcionadas? Y esto es clave para que el debate sea realmente complejo. Si no toman ideas de las lecturas proporcionadas, generalmente se quedan en una idea que ha salido al principio y le van dando vueltas a esa idea. Y entonces hay que ir por los grupos para pinchar un poco, para que vayan más allá de esas ideas. Una cuestión del proyecto, a ver si hay que hacer alguna mejora en las cartas. Y finalmente, esto pienso que es una aportación interesante, ya lo hemos utilizado en años anteriores, que es una reflexión sobre cómo cubrimos las necesidades humanas y si lo hacemos de forma compleja. Para ello he creado una tabla, que es la tabla de necesidades y satisfactores, que está basada en la propuesta de Manfred Masniff, que serían, por decirlo así rápido, subsistencia, cuidados, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identificación y libertad. ¿Por qué? Porque esto ayuda a autorrevisarse y correvisarse
sobre cómo desarrollamos nuestras necesidades, porque eso es lo que en gran parte está destruyendo nuestro medio ambiente. Y si esas necesidades se van desarrollando de forma compleja, autónoma e interdependiente, hacemos que nuestra vida sea rica sin necesidad de destruir el planeta. Y lo hacemos en 2 fases, una intermedia y una final. En la última sesión del proyecto jugaremos a las cartas. Juntando todas las cartas que han hecho todos los grupos, haremos un mazo del que imprimiremos varias copias para que cada grupo tenga su propio mazo. Al ser cartas coleccionables, deben conocer los ODS en cierta profundidad, ya que en cada jugada, con cada carta, la persona jugadora debe explicar la jugada que va a hacer con la carta que le toque, reinterpretándola y relacionándola con todos los ODS trabajados, ya que los ODS, sin duda, deben estar interrelacionados. De forma aislada no tienen sentido en sí, porque podemos arreglar un ODS y estropear 3. Entonces, en esa idea, volvemos a los conocimientos construidos en el proceso y construidos a partir de las lecturas que se han ido utilizando a lo largo del curso. Y esto sería todo. Estaré encantada de contaros más cosillas sobre el proyecto y también si queréis contactarme podéis escribirme a ainhoa.ezeiza@ehu.eus. Muchas gracias por vuestra atención.